Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Qué muy tal? bien, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy, muy bien, muy bien. Encantada de poderle entrevistar y la verdad que agradecerle este tiempo y felicidades por la película porque, como le decía al jefe de prensa aquí en España, me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho y como yo he estado viviendo Qué en bueno. Lima hace tiempo, como que recordé muchas cosas. Lo de las combis asesinas, también el tema de las clases, los colectivos. Y mi primera pregunta va en torno a la imagen del principio y la imagen del final, que están como conectadas. En una vemos con las gafas puestas y luego la vemos a ese cartel sin las gafas puestas. ¿Pensó usted en hacer como el final y el inicio que fuese cíclico, que se conectasen de ese modo tan original? Sí, o sea, te refieres a la mujer que está flotando en la colchoneta, ¿no? Sí, Sí. Bueno, no sé si te acuerdas en tu experiencia de haber estado en Lima, pero en el trayecto de la ciudad de Lima hacia el sur, ¿no? La Panamericana, exactamente, sí. Hay una serie de playas privadas que tienen casas con mucho dinero, ¿no? Y en las épocas de verano, o sea, que está por empezar, o sea, ya desde noviembre más o menos hasta abril o mayo, todos estos carteles que el resto del año están en negro porque no va gente a la playa, entonces no hay que venderle a gente con dinero nada. Estos carteles están negros, ¿no? O sea, no hay nada, no hay imagen, pero durante el verano se llenan de imágenes de vida en la playa, de tu banco, lo que sea, ¿no? Tu carro, y generalmente son imágenes con gente de clase alta, o sea, con dinero, de piel más clara, rubias a veces, ¿no? Gente en bikini, que, que le vende a la gente que tiene estas casas lo que le quiere vender, pero de paso hay todo el resto del Perú que pasa por ahí, eh, para los cuales generalmente no está dirigido. Ha ido cambiando con el tiempo, pero por mucho tiempo era evidente para quién iba esto y para quién no, ¿no? Y bueno, en esa imagen donde ves dentro del cartel un mundo idealizado que está clavado el cartel al lado de una zona de gente, o sea, de unas casas con mucho menos dinero, digamos, eh, está para mí en una imagen la diferencia, ¿no? Entonces, me parecía interesante sin decir mucho, o sea, sin decir palabras, excepto el logo, ¿no? De ¿para qué trabajar si lo podemos hacer por ti? Que es un logo que podría ser de un banco, pero que también es obviamente de las empleadas domésticas y los mayordomos que se encargan de cocinar y todo. Eh, Me parecía que era una buena manera de empezar a decir de esto va la película, pero inclusive con humor, ¿no? Porque el personaje de Peta, que hace Gabriela Velázquez, entra, irrumpe a esta imagen, ¿no? Casi bucólica de esta mujer y lo rompe del todo en muchos sentidos, ¿no? Eh, en cómo está vestida, en su físico, hacia dónde va. Y vamos a terminar viendo que Peta termina yendo a una casa como esta, donde va a haber una piscina como esta, donde probablemente hay una mujer. sí. Entonces, y hacia el final, me parecía interesante poner a Luzmila, que es la hermana de Peta, ¿no? Que es en realidad la protagonista, por más de que es una película muy coral, emocionalmente ella es la que ella y Merche, ¿no? Esas, ¿no? Madre e hija, digamos, son las que nos llevan emocionalmente en el trayecto de la película, ¿no? Me parecía interesante ponerla a ella en ese mismo, claro, y lo pongo como que es un sueño, ¿no? Y como para decir, algún día probablemente esto, bueno, y está empezando a pasar, o sea, no estoy diciendo que no, pero está claro ahora que inclusive agencias de publicidad
después de muchas críticas se han dado cuenta que no pueden, ¿no? Poner estas imágenes de gente que parece que es de Suecia, cuando en un país donde la mayoría no se reconoce en esas imágenes, ¿no? Entonces, me pareció interesante poner a nuestro protagonista en ese plan, y por más de que es una especie de sueño, es una manera de decir, bueno, o sea, mi interés al final con la película es decir que creo que se están logrando cambios chiquitos, creo que falta mucho por recorrer, y por mucho tiempo vamos a seguir cayendo en este círculo vicioso de una manera de ver la sociedad todavía desde un punto de vista muy colonial, ¿no? Pero entonces, por eso el final, hasta cierto punto, es idealizado y o sea, donde siento a todo el mundo en la misma mesa y todos podemos estar en la misma mesa, pero de ahí corto a que todo sigue igual y no ha cambiado, ¿no? Aunque ha cambiado un poquito porque ahora ellas, que no sé si te quedó claro, ellas ahora, o sea, ellas me refiero a las Y a dos Peta y hermanas, Luzmila, sí. Mila, ahora la casita se ha convertido en el cuarto en el que ellas duermen Sí. ¿no? Cuando ellas ahora vienen, ¿no? Entonces han tenido un upgrade, digamos. Que Pero bueno, eso es un poco, disculpa la respuesta tan no, larga, no, pero no, eso no, es, no, no, no pasa nada, al contrario, sí. que estaba hablando de la casita y me recordó a la casita Tierra de Nadie, pero también Sueños de Todos, Secretos de Todos, donde se guarda todo lo que nadie quiere pues ver, también las personas se van ahí a pensar. Tenía pensado de que esa casita Tierra de Nadie fuese el lugar central, porque al fin y al cabo ni la casa de una hermana ni la casa de otra, sino es la casita el epicentro de todo. Sí, y me acuerdo que cuando se me ocurrió esta casita, me entusiasmé un montón, ¿no? Porque me parecía justamente lo que acabas de decir, ¿no? Tierra de nadie y sueño de todos, me parece una buenísima manera de describirla, la verdad. Me la voy a robar a partir de ahora. Eh, También me parece que es o sea, me gustaba mucho esta idea de donde en las casas reales se viven las apariencias y en la casa de mentira se vive los deseos reales, ¿no? Entonces, esa contraposición me gustaba mucho también, ¿no? Es el lugar donde está permitido, donde no solo se guardan cosas del pasado y de un pasado idealizado, sobre todo, ¿no? O de también secretos que no se quieren sacar a la luz para mantener ese pasado idealizado, pero también donde se han ejercido los deseos de todos, ¿no? O de la gran mayoría. Entonces, me gustaba mucho como símbolo, como... A mí en general, y mis dos películas anteriores es un poco lo mismo. Yo no estoy tan interesado o sea, por más de que me gusta mucho como espectador, a mí no me nace hacer un cine increíblemente realista, ¿no? Donde estoy realmente casi documentando la realidad al pie de la letra, ¿no? Me gusta que haya siempre algo simbólico, algo que puede ser un poquito zafado de la realidad. Y durante mucho tiempo, en esta comedia, que tuvo varias versiones en la verdad, ¿no? Y la historia fue cambiando con mucho durante el tiempo, me faltaba ese elemento, ¿no? Hasta que se me ocurrió lo de la casita y dije, ok, aquí puedo jugar, sigue siendo muy real, pero puedo jugar con cosas más simbólicas, metafóricas, bucólicas, ¿no? Etcétera. Entonces, lúdicas me refiero, no bucólicas, no lúdicas, ¿no? Sí. Eh, entonces me alegró mucho cuando se me ocurrió, ¿no? Porque me parecía que aparte encajaba muy bien, ¿no? Otra de las cosas que encaja muy bien es la ausencia o digamos la falta de recuerdos por parte de la ausencia de uno de los maridos, la falta de recuerdos por parte de otro marido, no querer recordar por parte de ellos, pero ellas, es decir, la madre de Luzmila, Peta, y la otra madre, la otra matriarca son las que recuerdan, son las que realmente saben. ¿Tenías pensado que fuesen las matriarcas las que también callasen y al mismo tiempo supiesen?
Sí, o sea, me parece que en general también, o sea, me parece, y extendiendo tu pregunta a un poco más allá de las matriarcas, ¿no? Me parece que las mujeres en general, en las sociedades machistas, son un poco la memoria, ¿no? Y las que terminan arreglando los desastres de los hombres, ¿no? Eh, Sin con esto tratar de decir que los hombres son un desastre ¿no? En todos, ¿no? Pero claro, en una sociedad donde hay privilegios claramente establecidos, y no me refiero solamente a privilegios de dinero, ¿no? O de poder, sino de género, o sea, privilegio de ser hombre en una sociedad machista, de ser heterosexual en una sociedad homofóbica, de ser de piel clara en una sociedad racista, etcétera, y lo puedes seguir continuando, ¿no? Sí, siento que el hombre está acostumbrado en una sociedad machista a tener ciertos privilegios para los cuales es ciego y para los cuales, o sea, y ha sido criado para considerar que esos privilegios son naturales, inclusive muchas veces alimentados por las mismas mujeres, las mismas madres, ¿no? Entonces, mi intención no era, y yo sé que me estoy yendo un poco fuera de tu pregunta, pero mi intención no era señalar a nadie y decir qué asco esta persona, ¿no? O mira qué horrible este y mira qué lindo este de acá. O qué malvado este y mira qué. Me parece que todos tienen su gris, ¿no? Unos más que otros, obviamente. Unos tienen más culpa o más ceguera de su privilegio que otros. Eh, pero sí, sí siento que las mujeres, no en general, y no solamente lo digo yo, ¿no? Pero han pagado un precio muy, muy caro por esta sociedad machista, ¿no? Y en muchos sentidos son las que guardan la memoria, ¿no? Porque, y las que tienen que solucionar un poco los problemas, ¿no? Entonces, es una película claramente de mujeres, ¿no? No solamente las dos matriarcas, las dos señoras mayores, digamos, pero claramente ellas son las que hicieron ese pacto en el cual la que terminó, o sea, la que tenía el poder era la señora, Mm, la mamá Matete, ¿no? La que sí. ahora fuma marihuana para, Sí. supuestamente, o sea, por eso se lo dice Mila, ¿no? Para olvidarse, ¿no? Entonces, sí, sí me parecía claro que las mujeres eran las que tenían que tener ese papel, ¿no? Porque me parece que lo tienen. Obviamente, todas son generalizaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pero es parte de lo que siento que pasa, ¿no? Otra, hay una imagen que se me quedó en la mente, es casi al inicio y también casi al final, cuando vemos Lima, la ciudad, a pista de pájaro, para luego ir como bajando al terrenal, a lo terrenal, pero también a la hora de ver las manifestaciones y verse acercar un poco el miedo, aunque no lo vemos, hay a veces que lo escuchamos, utilizas como ese tipo de recursos que a mí me gustaron mucho porque dices, no sé dónde voy a aterrizar y esos sonidos, no sé qué va a pasar a continuación. Sí, y me alegra que lo resaltes porque fue pensado con esa intención, ¿no? Y en general con la intención de, creo que parte del gran problema de los que tenemos un privilegio, ¿no? Es, como te digo, es la ceguera al privilegio, ¿no? Y no me refiero solamente al de dinero, pero cuando estamos hablando del privilegio de dinero o de poder, ¿no? Se crean estas burbujas en las cuales uno quiere mantenerse en esa burbuja y no realmente, y en lo preferible no ver el exterior, ¿no? Inclusive hay un miedo al exterior, que quizás no sea un terror, pero hay como una especie de aprensión, que es la aprensión que tenemos los seres humanos a lo que no conocemos y a lo que no nos hemos dado el trabajo de conocer, ¿no? Entonces, en la película para mí era importantísimo empezar afuera, con la gente que está fuera de la burbuja, por más de que entra en la burbuja y es parte crucial de la burbuja, pero nunca va a ser vista como eres un miembro de la burbuja al mismo nivel que nosotros, ¿no? Entonces, entro, hago el viaje con estas dos mujeres hermanas, ¿no? Que son Pete y Luzmila, un viaje largo, que es la secuencia de créditos, pero una vez que entramos con ellas a las dos casas, en realidad nunca más salimos, sino solamente cuando salimos para mirarla desde arriba, ¿no? Eh,
y cuando salimos es para ver, o por ejemplo a Carmen, ¿no? La Gracia Olayo, que es la actriz española, entrar en su carro, que es otra burbuja, porque es un carro muy bonito, donde ella puede abrir y bajar la ventana lo suficiente como para regalar una galleta a una niña, pero la cierra de nuevo, entonces mantiene su burbuja, entonces va de una burbuja a otra para llegar a otra burbuja, que es otra casa bonita como la suya, ¿no? Y por eso me parecía importante que una vez que entremos con Petty Luzmila, no salgamos nunca, pero como sí era importante en la historia salir de vez en, aunque sea, o sea, no perder el exterior, por más de que no es, ni siquiera describo de qué van o sea, de qué van las marchas, ¿no? Las protestas. Sabemos que son contrarias, pero no digo, Sí, de que eh, entonces, en cierta manera, sigo tratando al exterior como lo trata la gente que estoy describiendo, sin entenderlo, sin ponerle una cara o necesariamente o una historia, pero me parecía importante, entonces, por lo tanto, voy a la vista esta media de pájaro, media de Dios desde arriba, que es, que es impersonal, ¿no? Pero que te muestra la burbuja en relación al resto, ¿no? otro detalle que me gustó mucho, me enamoró y me recordó mucho a las películas antiguas es cuando entramos a la casa y escuchamos la conversación de un lado y de Sí. otro, porque en muchas películas solo escuchamos un lado y te quedas con ganas de qué dice la otra parte, pero así ocurre con muchas otras conversaciones que están de algún modo paralelas y aunque a lo mejor un tema se deje para otro momento, pero sabemos lo que piensa la otra persona. ¿Lo tenías en mente? Jugar también de que el espectador supiese lo que se habla, pero en otros momentos de un lado no, pero, o sea, depende de cada momento. Sí, sí, y la verdad que me hubiera encantado usarlo más, ¿no? Pero me parece que está en la medida correcta, ¿no? Y es claramente inspirado en las películas antiguas. En particular, hay una película de Doris Day con Rock Hudson que se llama Pillow Talk, que no me acuerdo cómo se llama en español, pero donde hay un montón de pantallas paralelas, ¿no? O sea, y me gustaba y uso esa como referencia porque tanto el personaje de Alicia como el personaje de Carmen, que es el que hace Gracia Olayo, ¿no? Las dos amigas, porque no son hermanas, son amigas, las dos amigas, eh, porque si fueran hermanas, entonces los hijos habrían tenido una especie de incesto entre ellos, pero eh, no incesto, ¿no? Pero bueno, son amigas, lo que pasa es que son íntimas desde niñas, ¿no? Y viven, eh, ellas dos han crecido o han sido adolescentes y han empezado a salir a la fiesta de sociedad en los años 50, ¿no? En los años en que Doris Day era, por un lado estaba Marilyn Monroe, que era definitivamente no el ejemplo que iban a seguir estas señoritas de buena sociedad, pero Doris Day sí era una chica bonita, agradable, Audrey Hepburn era otra, ¿no? Y me parecía interesante, y también por eso la película está filmada mucho con inspiración de esas películas de esa época, ¿no? Esos colores como ricos ¿no? Pero elegantes, porque hay, hay esta visión idealizada de que ellas fueron criadas para ser la perfecta, ¿no? La madre, la anfitriona, la esposa, una buena persona en sociedad, con caridad religiosa, o sea, creyente, todo esto. Y, y entonces es un guiño no solamente o sea, el usar la pantalla dividida no solamente es buenísimo, me servía mucho para presentar a los dos personajes y la interacción entre ellos, y cuándo ver qué piensan las dos y cuándo ver qué piensa una u otra, ¿no? Pero también era un guiño a esa época que para ellas es la época en la que ellas se formaron como mujeres. Tenemos a los Mirai Apeta como protagonistas. Vemos que
están sirviendo, pero de repente vemos cuando es un niño el que se da cuenta que tienen el mismo amuleto y que sea un niño y no la protagonista es algo que me llamó la atención. Y me gustó mucho de que los niños son, parece, los que se fijan más en los detalles que nosotros. Sí, y me encanta que lo notes porque es la niña la que le dice, mira mamá, Sí, igualitas, ¿no? Y de ahí es la misma niña la que al final les pregunta a la pareja, ¿y ustedes cómo se conocieron? Que es una sí, pregunta que, que expresa un interés por la pareja, más allá de todo lo que ya le han adjudicado, de prejuicios, etcétera, todos los demás, a tal punto que nadie les preguntó la pregunta evidente, ¿no? Entonces sí me parecía, claro, es mi manera de decir, los niños y la juventud, pero sobre todo los niños, todavía tienen esa capacidad de no ser influenciados por los prejuicios todavía, ¿no? Entonces actúan como seres humanos más empáticos, más racionales, más, ¿no? Mientras que los demás están totalmente preocupados por su visión del mundo y por su reacción a lo que les gusta y no les gusta y a qué esperaban, ¿no? Porque claro, esta familia esperaba, cuando escucharon que venía una chica de España, esperaba la infanta, sí, ¿no? sí, 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 sí. ¿No? Y es más, había una línea que la saqué porque es un poquito agresiva y no funcionaba muy bien, pero la línea decía, es que esperábamos a la infanta y llegaste con la reina de la quinoa, ¿no? Entonces, que ya no está en la película y está bien que no esté, pero era un poco de manera bruta, decía lo que la familia, lo que esperaban algunos miembros de la familia, ¿no? Tenemos también, porque Perú es un lugar increíble a la hora de gastronómico, y tenemos pinceladas de la cocina, de cómo se prepara ese banquete, esa comida. Vemos como Luzmila, Eta y también el resto de mayordomos están en la cocina, en su entorno, pero me sorprendió que incluso en la cocina tampoco se les deje hablar a Luzmila y a Peta en ciertos momentos. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Que no, que se callen Sí, delante de los otros sí, mayordomos? sí, como si... Sí, todos tienen secretos, pero por ejemplo, hay uno de los mayordomos que cuando está hablando por teléfono, que Ah, la sí. llaman a la casa, intenta silenciar, intenta, Sí. como decir, cállate, no digas nada. Entonces también eso me llamó la atención de que incluso en la propia cocina ellas también tienen que estar como sin decir nada, sin liarla. Es que yo creo que, o sea, cuando hay una diferencia, o sea, cuando una sociedad es tan dividida, no solamente es dividida entre arriba y abajo, ¿no? Es dividida, los de arriba están divididos también un poco entre ellos y los de abajo también, ¿no? Y hay una especie de, como hay una imagen que mantener, sobre todo cuando hay mucho que perder, y las clases altas tienen mucho más que perder en ese sentido, pero eso influencia a todos, entonces todos tienen una imagen, todos tratamos de mantener una imagen, ¿no? Por más de que tengamos un poco menos que perder socialmente, pero igual dentro de tu círculo probablemente tengas que perder, ¿no? Entonces, sí me parece que esa es una de las lacras de una sociedad tan dividida, que no solamente es una división de arriba a abajo, sino es una división en todo sentido. Y por lo tanto, hay desconfianza, ¿no? Otra, sí, sí, Y a veces una necesidad de traerse abajo al otro, ¿no? Eh, Felizmente no siempre, ¿no? Y como una vez más, o sea, en esa película estoy sacando a la luz una serie de taras, ¿no? Que las veo presentes en la sociedad en la que yo crecí, pero que tampoco la definen como lo único, ¿no? O sea, hay todo otro lado increíble
que también creo que aparece en la película, pero claro, me estoy fijando en lo que nos impide ser una sociedad unida, ¿no? Otra de las imágenes maravillosas, increíbles de la película es estando en esta casita, las protagonistas se ponen una máscara y salen fuera. No salen a cara descubierta, sino se ponen una máscara, sí, también se entiende pues, por el gas lacrimógeno, pero me parece una metáfora también muy llamativa de que salgan para que, como diciendo, sí, nosotros salimos para ayudar, pero que no se nos vea. Sí, bueno, y me parece interesante que, o sea, no se me había ocurrido de esa manera, pero también, o sea, algo que me encanta es cuando hay lecturas a cosas que están en la película que no se me habían ocurrido de esa manera tan clara, ¿no? Pero sí, o sea, siendo el humo algo que viene de fuera, es una especie de escudo a la afuera, ¿no? Eh, también o sea, hay una serie de cosas que están sucediendo en ese momento, ¿no? Por un lado eso que acabamos de mencionar, por otro lado creo que muchas veces, o sea, es la manera como estas mujeres piensan que pueden solucionar el cataclismo que acaba de suceder en sus familias, ¿no? A través de alimentar a la familia, ¿no? Y están dispuestas a salir a esta especie de mundo destruido, digamos, o sea, no, que no está destruido, pero este mundo bombardeado con gases para tratar de, de alimentar a la familia y a través de la comida, que es muy importante en la cultura, en todas las culturas, pero en el Perú, o sea, hablamos de comida todo el tiempo. Entonces, y tenemos una buena comida de la cual hablar. Eh, entonces sí, es una manera de dar amor, ¿no? Cuando no se sabe cómo dar el amor de otra manera, o de una manera más elocuente, ¿no? Es una manera de dar amor a través del acto de alimentar. Entonces, son capaces, o sea, eso les da el valor para salir, igual se van a poner la máscara para protegerse de lo que el exterior ha traído. Eh, y por otro lado, me parecía que como imagen era, o sea, hilarante, o sea, ya, claro, a eso es lo que voy con que me gusta, ya sea que sea un drama, como es mi primera película, o un thriller, como es la segunda, o en este caso una sátira, como es la tercera, que hayan estos momentos donde ya la realidad la pones un poquito en pausa, ¿no? Eh, para que entren imágenes que hablan de más cosas que simplemente la realidad como tal. Otra imagen que mientras estoy hablando se me viene a la mente es como el causante de toda esta locura, el padre de la protagonista, cómo se esconde ante los problemas también. Sí, y va con eso, o sea, y mi intención era justamente que no fuera, o sea, no es una persona malvada, Ujú. no es un abusador en serie, no es el típico hombre asqueroso, ¿no? O sea, machista que va y le agarra el cuerpo a cualquier, no. Inclusive o sea, ha escogido una mujer muy buena para casarse, le ha sido, o sea, no es que o sea, esto sucedió antes de que la mujer inclusive estuviera en su vida. Entonces, a eso me refiero con que él mismo es víctima y victimante, o sea, no sé si la palabra es victimante, pero, o victimizador, no sé si es la palabra exacta, de una sociedad que desgraciadamente es ciega a los privilegios y permite ese tipo de... Entonces, cuando tenía 15 años se sentía dueño del mundo y ser dueño del mundo era tener acceso a esta, ¿no? Empleada del hogar que también era un poquito mayor que él y probablemente muy bonita y muy voluptuosa eh, pero claro, el papá y la abuela lo ayudaron a Sí. esconder todo esto a las espaldas de la mamá y nunca más se habló y, y nadie pagó el precio excepto Luzmila y Merche, ¿no?
En realidad Merche sin saberlo, pero Luzmila sí, ¿no? Mientras que él, claro, le quedó como, bueno, no es que no, porque inclusive viajó a España con intenciones bueno, entonces no es que lo haya borrado de su mente, pero la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Sí, Esa es una frase con la que yo crecí escuchando mucho, ¿no? Y en este caso se lavó tan bien sí, que nunca más apareció, que nunca más se pensó ni se mencionó la ropa sucia, ¿no? Hasta que, y es una metáfora fea, pero hasta que les explota en la cara, ¿no? Entonces, sí, él durante la primera mitad de la película está intentando hacer todo lo posible para que esto no pase. O sea, su peor pesadilla acaba de aparecer, ¿no? Y él se da cuenta inmediatamente, apenas ve a Merche llegar, ¿no? Pero no sé si se nota, pero cuando ya están sentados en el almuerzo, ya la cosa va a explotar, y su esposa le dice, vamos a la clínica, sí, estás delirando, sí, él le agarra el brazo y le hace que se siente, como diciendo, esto tiene que pasar. No lo va a decir él, ¿no? Está esperando que su hermano lo diga y lo termina diciendo su hermano. O sea, ya diciéndolo literalmente, Merche es tu nieta, mamá, ¿no? Él no lo va a decir, el personaje de Álvaro no lo va a decir, pero tampoco, pero ya está consciente que esto no puede. Y lo mismo la abuela, ¿no? Y por eso la abuela también dice, se lo regalé yo, ¿no? ¿Por qué ella tiene este? Porque se lo di yo. Ya es como, ok. Llega un punto en el cual, y es liberador, ¿no? A la vez. pues Estas salidas de closet son, ¿no? Son sí, pero es liberadoras. que hay muchas salidas. Sí, Está lo de Merche, está también lo del futuro marido de Merche, que le critican. eh, es constante salida de todo. sí. Y es algo que me ha gustado mucho, porque te mantiene como en tensión. A ver, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué nos va a contar? Qué bueno, me alegra mucho. Y claro, y el rechazo a. Y me interesaba mucho también hablar de que los prejuicios no son una exclusividad de la gente que típicamente vamos a pensar, bueno, este es un prejuicioso, ¿no? O sea, obviamente este es un tipo horrible y va a decir un comentario tan feo como, denle con palo y con gas a esa gente para que aprenda, ¿no? O sea, que lo hay en la película, pero también hay, o sea, también hay el prejuicio del que no se considera prejuicioso, ¿no? Y por lo tanto, los que rechazan con mayor vehemencia esta especie de cambio que ha sucedido en Andrés, el escritor, el que ahora está con Merche, que antes era gay y activista, ¿no? Los que es la otra pareja gay, ¿no? La que debería ser la de más abierta de mente y decir, bueno, la sexualidad no es un monolito y puede ser fluida, y si ahora estás enamorado de una mujer, qué bien. No, ellos son los que lo critican más que nadie, porque ahora ha traicionado, ¿no? Ahora es un traidor. Y por otro lado, Merche, en la casita, quizás tiene la frase más dura de toda la película, ¿no? Cuando dice, no me da vergüenza ser hijo de él, ser hija de él, me da vergüenza ser hija de ella, ¿no? Se da cuenta que, claro, y esto pasa mucho, y no sé si te habrá pasado a ti cuando has estado en Perú, pero gente que no vive en Perú, Sí, pasa mucho con los europeos, ¿no? Hablan qué horrible esta sociedad tan dividida, pero una vez que se instalan en el Perú, inmediatamente tienen la cocinera y la mucama y se adaptan rápidamente y ya no les apesta tanto, ¿no? Porque, claro, hay una comodidad enorme. Entonces, también me interesaba señalar que el prejuicio es de todos y que, y que es un poco hipócrita decir yo no tengo ningún prejuicio. Porque creo que todos los tenemos en cierto. Y bueno, y hay unos. Y creo que la idea es no decir, no, yo no tengo ninguno, sino reconocer los que tenemos y trabajar en ellos. Eso es lo que nos va a ayudar como sociedad, no pretender de que no los tenemos y de pronto salen, ¿no? Lo bueno con Merche es que cuando le sale,
se da cuenta de lo horrible que está diciendo y le duele. Ella está llorando cuando lo dice, no lo dice sí, como quien dice, como lo dice Carmen o Alicia, que dice, ¿no? Bueno, ahora se muere cualquiera, ¿no? Y ni se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Hay una conciencia de que hay un prejuicio y eso le duele, pero el prejuicio está, ¿no? Entonces me parecía importante, y no sé cómo llegamos a esto, pero me parecía importante eso, ¿no? Cuando hablamos del closet sí. de Andrés, ¿no? Pues muchísimas gracias por su tiempo, Javier. No, a ti, Felicidades por la película. La muchas verdad es gracias. que ha sido una grata sorpresa, me ha gustado mucho y Me espero alegra. poder ver su próximo trabajo pronto. Muchas gracias. Mil gracias. De verdad, gracias por tus Gracias. preguntas, muy, muy interesantes. Gracias. Hasta luego. Cuídate, gracias. Chao.